En septiembre 30, 1938, Chamberlain, por el Reino Unido, y Daladier, por Francia, se reunieron con Mussolini y Hitler en la ciudad de Múnich, en Alemania, para tratar la cuestión de los Sudetes en Checoslovaquia. Finalmente cedieron a los deseos alemanes y permitieron a este último país ocuparlos. Checoslovaquia había nacido de la disolución del Imperio Austrohúngaro. Este era un país multiétnico, unido por la dinastía Habsburgo. La creación de Checoslovaquia no aisló a un grupo étnico con una religión y un lenguaje, sino a diversos grupos. En Checoslovaquia, un 50,4% de la población hablaba checo, un 23,4% alemán, un 15% eslovaco, 5,6% húngaro y 3,5% ruteno, una variedad de ucraniano. En adición, algunos eran judíos, otros protestantes, otros católicos. En esta situación, los hablantes de alemán que habitaban los Sudetes desde la Edad Media se encontraron en minoría, a diferencia de antes de ser el grupo dominante en el Imperio Austrohúngaro. No eran parte del Imperio Alemán, sino del Imperio Austrohúngaro. Alemania, que ya se había unido en marzo de 1938 con Austria, comenzó a reclamar este territorio basado en que la mayoría de sus habitantes hablaban alemán. Pero la situación de Checoslovaquia era insuperable, porque no solamente era Alemania, sino también Polonia y Hungría los que acosaban a Checoslovaquia. El 2 de noviembre de 1938, Checoslovaquia fue forzada a ceder una pequeña parte de su territorio a Polonia. Y el 30 de noviembre, una parte mayor fronteriza con Hungría, además de los Sudetes que había perdido en manos de Alemania. Ya en marzo de 1939 fue proclamada la República Eslovaca en la parte oriental, dividiendo el país por la mitad y manteniendo cierta división étnica entre checos y eslovacos. Poco después, Alemania invade lo que quedaba de Checoslovaquia, creando el protectorado de Bohemia y Moravia. Pero Checoslovaquia estaba condenada por la geografía, un país largo y relativamente estrecho, rodeado de vecinos agresivos que finalmente se dividieron el país. No había una gran autoridad nacional, porque estaban divididos en gran medida por grupos étnicos, ni un gran sentimiento nacional. El país había nacido por cierta unión artificial en 1918 de diferentes territorios que habían pertenecido al Imperio Austrohúngaro. Ahora, ni Francia ni Gran Bretaña podían ayudar a Checoslovaquia. Si nos ponemos en los zapatos de Chamberlain y Daladier, podemos comprender lo dura que era la decisión solo 20 años después de terminada la Primera Guerra Mundial
de comenzar otra guerra con Alemania. Para nosotros, muchos años después, nos podría parecer un error, una decisión fácil, pero sin lugar a dudas no lo era. Si la guerra era inevitable, como lo fue, no parece haber buenos argumentos para comenzar la guerra en 1938. Un año antes de que ocurriera con la invasión de Polonia. ¿Cómo podían llegar los suministros a Checoslovaquia desde Francia y el Reino Unido si todos sus vecinos estaban deseosos de dividirse Checoslovaquia como un pastel? El único camino era cruzar toda Alemania hasta Checoslovaquia, pero era imposible. Los hechos demostraron que fueron necesarios 5 años para vencer a Alemania. Y Checoslovaquia no podía resistir 5 años para esperar que lleguen los suministros y la ayuda de los franceses y los ingleses. Incluso Polonia actuó como si ella misma no estuviese en peligro. Y el único país que estaba en peligro era Checoslovaquia. Y exactamente un año después, en septiembre de 1939, se encontró en la misma situación, rodeadas de enemigos sin que nadie le pueda ayudar. No le podía llegar ninguna ayuda del oeste. Y rápidamente se vio ocupada por Alemania y la Unión Soviética. De hecho, a la Unión Soviética, que primero fue aliada a Alemania, y a los aliados le costó 5 años liberar a Polonia. También Hungría actuó agresivamente con Checoslovaquia. Y luego Hungría misma se encontró en medio de una guerra sin poder de ninguna forma poder evitarla, ni evitar ser ocupada por la Unión Soviética. Y todo por la incómoda situación geográfica, con fronteras abiertas por todos lados y sin ningún lugar seguro. ¿Podría Gran Bretaña y Francia realmente enfrentarse mejor en septiembre de 1938 que en septiembre de 1939? Me parece que no. Ni Francia ni Gran Bretaña estaban preparadas para la guerra, como no lo estuvo la Unión Soviética en julio de 1941. Chamberlain renunció durante la batalla de Noruega, que no se podía ganar. Y finalmente murió de cáncer el 9 de noviembre de 1940. Múnich no fue una oportunidad perdida para derrotar a Alemania. Fue una oportunidad para prepararse para la guerra. Pero sin embargo, no fue posible evitar la derrota en Noruega y Francia en 1940, ni la de Grecia
en 1941, ni la inicial gran derrota de la Unión Soviética en 1941, ni los 20 o más de 20 millones de rusos muertos para defenderse de Alemania. Parece, desde nuestro punto de vista, que las cosas son fáciles, pero si había que tomar las decisiones en aquel momento, creo que la mejor era los acuerdos de Múnich. Si bien se traicionaba a Checoslovaquia, era una oportunidad para poder prepararse mejor y poder afrontar a Alemania, cosa que no sucedió. Y fue necesario la entrada de la Unión Soviética y los Estados Unidos, con todo su poder industrial, para vencer a Alemania y liberar a Checoslovaquia. Gracias y espero que este vídeo les haya sido útil. Gracias.